Buen día, mi nombre es Yosirey Silva, soy de quinto B y en esta oportunidad voy a trabajar con el segundo objetivo del tercer lapso de física, que es circuito y redes eléctricas. En el circuito de la figura se encuentra una resistencia 1 de 4 ohm, resistencia 2 de 15 ohm, de 10 ohm, de 30 ohm, 18 ohm y 9 ohm, con una diferencia de potencial equivalente de 300 voltios. Nos mandan a calcular la diferencia de potencial de AB, de B a C y la corriente, la intensidad de corriente de cada resistencia. Lo primero que vamos a hacer es calcular las resistencias que se encuentren en paralelo. Esto se calcula con el inverso. La combinación de estas dos resistencias nos dará resistencia 2,3, que es igual al inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Sustituimos valores y nos daría que 15 ohm más el inverso de 10 ohm. Utilizamos la calculadora. Y me da 1 sobre 6 ohm, que es igual a 6 ohm. Ahora vamos a calcular la resistencia 4, 5, 6, ya que están en paralelo. Y colocamos la suma, el inverso de la resistencia 4 más el inverso de la resistencia 5 y 6. Sustituimos valores y nos da 1 sobre 30 más 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Esto es igual a 1 sobre 5. 1 sobre 5, que es igual a 5 ohm. Ahora que tenemos esto, nuestra figura queda de la siguiente manera. Donde aquí está A, aquí está B, aquí está C. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, 3 y esta es la resistencia 4, 5, 6. Ahora podemos calcular la resistencia equivalente, que es la suma de todas las resistencias del circuito. Entonces sustituimos valores, que sería 4 más 6 más 5 ohm, que es igual a 15 ohm. Ya que tenemos este dato, podemos calcular la intensidad, ya que es igual a la diferencia potencial equivalente sobre la resistencia equivalente. Sustituimos los valores y nos da 300 voltios sobre 15 ohm, el valor que recientemente obtuvimos. Recordemos que los voltios es amperio por ohm. Eliminamos ohm por ohm y hacemos la operación. 300 sobre 15, que es igual a 20. 20 amperios. La intensidad es igual a la intensidad 2,3 igual a la intensidad 4,5,6. Todas tienen el mismo valor. La intensidad 2,3, al encontrarse en medio de A y B, pasará a ser la intensidad AB, junto con su resistencia. La resistencia 2,3 es igual a la resistencia AB. Con estos datos podemos calcular la diferencia de potencial AB, la que es igual a la intensidad
por la resistencia. Intensidad AB por resistencia AB. Lo que sería igual a 20 amperios por 6 ohms. Utilizamos la calculadora y nos da 120. 120 voltios. Lo mismo sucede con la intensidad 456, que pasa a ser la intensidad BC, ya que se encuentra en el medio, y su resistencia también. 56 igual a la resistencia BC. Así que podemos calcular la diferencia de potencial, que es igual a intensidad BC por resistencia BC. Entonces colocamos los 20 amperios por 5 ohms, que sería igual a 100. Entonces, 100 voltios. Colocamos aquí los datos obtenidos. Borramos. Ok, colocamos la diferencia de potencial 1, que es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. La intensidad es igual para todos, así que sería 20 amperios por 4 ohms, lo cual sería 80 voltios. Ahora podemos calcular las intensidades del resto de la resistencia, pero esta vez será uno por uno. La intensidad 2, que es igual a la diferencia de potencial AB o 2,3 sobre la resistencia 2. Sustituimos valores y nos da 120 voltios sobre 15 ohms. Combinamos ohm con ohm y nos da 8 amperios. Ahora la intensidad 3. Colocamos la diferencia de potencial 2,3 sobre la resistencia 3, lo cual sería 120 voltios sobre 10 ohms. Utilizamos la calculadora o no necesariamente y nos da 12 amperios. Ahora vamos a calcular la intensidad 4. En esta ocasión utilizaremos la diferencia de potencial BC o 456, ya que es a la que pertenece. Entonces colocamos 456 sobre la resistencia 4, lo que es igual a 100 voltios sobre 30 ohms. Utilizamos la calculadora esta vez y nos da 3.33 amperios. La intensidad 5, que será igual a la diferencia de potencial 456 sobre la resistencia 5. Sustituyendo los valores nos da 100 voltios sobre 18 ohms. Con la calculadora nos dice que está como resultado 5.56 amperios. Y por último la intensidad 6, que sería igual a la diferencia
de potencial que hemos utilizado, pero esta vez con la resistencia 6, 100 voltios sobre 9 ohms. Tengo que ver. 100 sobre 9, lo cual es 11.11 amperios. Así tenemos cada una de las intensidades de la corriente en cada resistencia. En este caso es simplemente 20 amperios. Y tenemos la diferencia potencial de AB y de B a C. Gracias por su atención.